Amigos, ya estamos en la tercera media hora, qué hermoso. No sé si pasa con ustedes, pero lo estamos disfrutando tremendamente. Estamos hablando temas de la actualidad que creo que la iglesia es necesario que la escuche y pueda confrontar lo que está pasando con su vida cristiana, porque ya hace pues desde marzo que hemos entrado en una nueva realidad, como están hablando hasta ahora. Pero si estamos con el Señor, nos vamos a ir poco a poco acomodando a esta nueva forma de vida, que como ya dijimos, todo va apuntando hacia lo espiritual, hacia un encuentro con Cristo en los aires. César, adelante. Si Dios nos revela desde el principio de la creación que Dios dice que creó al ser humano a imagen y semejanza suya, ¿y cómo lo crea a semejanza suya? Lo que dice es que tomó barro, tomó tierra, por lo tanto hay un aspecto natural en nosotros y siempre hay que cuidar esa parte natural, no seamos todo espiritual, hay una parte natural, hay un cuerpo que hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, hay que alimentarlo. Pero también dice que sopló de su esencia, de su espíritu, sopló espíritu y dio vida a este ser. Ese dio vida a través de este soplo de Dios, el Espíritu de Dios, es algo que nunca ha cambiado. El ser humano siempre ha necesitado tener este soplo de Dios, esta presencia de Dios, este mover del Espíritu Santo, y es a tal punto de que cuando el hombre nuevamente se separa de Dios y pierde esta vida, este presente continuo, la vida no es un botón que uno aprieta y ya tiene vida, ¿no? La vida es un continuo mover, es un presente continuo. Pues lo que tiene que hacer Dios en la obra de la cruz es volver otra vez a insuflar su espíritu, a soplar otra vez, y no bastaba con perdonar nuestros pecados, no era suficiente. Teníamos que activar lo que se había muerto, nuestro espíritu se había muerto. Y eso lo activa con la presencia del Espíritu y nuevamente la presencia del Espíritu viene a morar en la persona que pasa por esta crisis espiritual, busca a Dios, se reconoce, arrepiente de sus pecados y se postra delante de Dios y le pide salvación. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios para esta persona que ha pasado por el nuevo nacimiento? Lo que dice en el libro de Gálatas dice específicamente, caminen conforme al Espíritu, de manera que ustedes ya no vayan a estar satisfaciendo los deseos de la carne. Voy a repetir para los que quieren buscar en sus Biblias, capítulo 5, verso 16, dice, caminen conforme al Espíritu. Esto nos habla de un mover, no nos habla de algo quieto, tiene que ser un mover. Y tiene que ser algo que se pueda ver, visualizar. Hay un mover del Espíritu Santo moviendo a la persona de tal manera que, como lo hemos dicho en programas anteriores, se manifieste un fruto. Y el fruto es la presencia que este Espíritu Santo realmente está moviéndose con libertad, realmente está controlando la situación. El carácter de esta persona es el carácter de Jesucristo en la persona del Espíritu Santo. Y dice que la consecuencia de este mover, lo que va a resultar es que ya no va a haber esa esclavitud a los deseos de la carne, va a haber un quiebre. Y adicional a este concepto, el mismo libro de Gálatas, en el mismo capítulo 5, dice, si ustedes han recibido vida porque recibieron el Espíritu de Dios, eso está en el 5:25, si ustedes han recibido vida porque el Espíritu de Dios ya vino a habitar, y ahí dice la Escritura, no es suficiente. Ahora dice, caminen conforme al Espíritu. Nuevamente habla de movimiento, habla de vivencia, habla de lo que leemos en el Génesis. Y Dios sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Por lo tanto, necesitamos no solamente recibir el Espíritu, lo cual ya nos da vida, sino además necesitamos que ese Espíritu de Dios, y eso va a ser el tema, mejor dicho, de las próximas reuniones que tengamos con ustedes,
que el espíritu pueda moverse de tal manera de que la manifestación de su persona sea visible y realmente pues sea Dios gobernando nuestras vidas y por último utilizándonos, porque si para eso murió Jesucristo y para eso entregó su vida, justamente para comprarnos, dice primero liberarnos y después comprarnos, para que seamos de su propiedad, pues aprendamos a poder caminar conforme al Espíritu para honrar a Dios de esta manera. Jorge. Creo que es importante reconocer de que cuando uno nace del Espíritu Santo, conforme a lo que César nos está compartiendo, y bueno, y hemos estado teniendo la experiencia cada uno individualmente, es una bendición tener esa comunión íntima con el Espíritu en la cual nos ha dado esa libertad de poder ahora ordenar nuestros pensamientos, porque una de las cosas que yo observé antes de ser creyente era de que tenía infinidad de pensamientos en mi cerebro y tenía una multitud de cosas que quería hacer, que quería lograr, que quería verdaderamente lograr en mi vida, pero en el tiempo y en el espacio como que no sucedían las cosas y había ansiedad, frustración, depresión, angustia por motivo de que no podía lograr mis objetivos, no podía lograr aquello que yo quería. Había una situación de concentrarme en algunas cosas y me desconcentraba de otras. Me concentraba en otras y otra vez me desconcentraba en aquellas que yo quería. Entonces, de una u otra manera, había una lucha, digamos, interna como individuos que no tenemos al Señor Jesucristo y que verdaderamente nos lleva pues a una situación de ansiedad, de frustración, de dolor continuo, porque no hay un asidero, no hay un referente que podamos usar para poder medir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestros objetivos de vida. Y bueno, y cuando Jesús entró en mi corazón, sucedió totalmente algo que fue maravilloso para mí, porque esa capacidad que tenía, ese problema que tenía de estar desconcentrado y no poder concentrarme en algo específico, o cuando me concentraba específicamente, me desconcentraba de aquellas cosas que tienen más valor o que tienen sentido y propósito. Entonces empecé a tener la presencia del Espíritu Santo y empezó a darme esa bendición de una nueva naturaleza de Cristo, pero también una nueva mente. Y esa nueva mente me hizo entender cómo es que verdaderamente yo puedo regular mis pensamientos y cómo también puedo salir de esa continua incomodidad de la ansiedad en la cual me abrumaba, y asimismo cómo yo podía salir de esos pensamientos tóxicos y culpables que continuamente tenía en mi corazón y me avergonzaban, porque ahora el Señor me había perdonado de mis pecados y podía libremente poder mirar a una persona, poder mirar a mi padre, a mi madre sin avergonzarme, poder mirar a mis hermanos sin avergonzarme, poder mirar a mis semejantes sin avergonzarme, porque antes, cuando no era creyente, tenía pensamientos de mal, tenía pensamientos de muerte, tenía pensamientos de maldad, tenía pensamientos y a eso me avergonzaba, entonces uno siente, qué bueno que no saben cómo estoy pensando, me decía a mí mismo. Pero cuando Jesús entra en mi corazón, me doy cuenta que el Señor me liberta, me libra de todos esos pensamientos en los cuales en un momento dado me estaban prácticamente torturando, ¿no? Y no podía vivir de una manera saludable y feliz. Y verdaderamente, cuán maravilloso es esa experiencia de la salvación. Cuán maravillosa es esa experiencia de nacer de nuevo en el Señor Jesucristo, de tener una nueva identidad o una nueva naturaleza, pero asimismo de tener un nuevo espíritu, que es el Espíritu Santo en nuestro espíritu obrando y dándonos ese entendimiento, esa revelación profunda de lo que nosotros somos, cómo nos movemos, cómo nos comportamos y cómo nos determinamos. Y eso para mí verdaderamente fue y es maravilloso. Porque por causa de ello, verdaderamente puedo ahora tener el control de mí mismo, puedo tener el control de mis pensamientos, puedo tener el control de mi cuerpo, puedo tener todo ello, pero no el controlarme para controlarme por mí mismo, no, sino porque ahora me controlo por medio del Espíritu Santo, al cual ahora le pertenezco porque soy su cuerpo. Como dice la Escritura, ¿no? Si habéis recibido el Espíritu Santo de Dios, andad en él. Y este andar en el Espíritu no es algo en la cual sea tan difícil o también tan fácil, pero la idea es que hay que hacerlo,
Porque la Biblia habla pues de que dice que los herederos, mientras que todavía son niños, necesitan a tutores y cuidadores. Y bueno, dentro del rebaño pues sabemos de que hay niños que son más asequibles y hay otros niños que son más rebeldes, ¿no? En la cual no son tan fáciles de someterse a los tutores y cuidadores, y por eso que en cierta medida no es que no vayan a crecer, sino que se demore el crecimiento por causa de que no hay esa disposición a esas personas que Dios ha puesto para que nosotros podamos crecer y madurar hasta el momento de que ya podamos ser libres de ser guiados por el Espíritu Santo de una manera libre. Entonces, todo ese proceso yo considero que estamos moviéndonos en la iglesia, y aún en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, ¿no? También sigue el mismo proceso, porque el Señor no ha terminado con su iglesia, el Señor no ha acabado con su iglesia. Seguimos siendo santificados para llevar mayor fruto, dice la palabra. Entonces, una consulta, perdón, que me llama la atención disculpa que haya interrumpido, pero antes que se me vaya la idea. Es interesante, es hasta curioso, cómo es que el Señor estuvo 3 años con esos hombres, con muchos hombres, pero también con los íntimos, ¿no? Con los apóstoles, y a pesar de haber estado con ellos, a pesar que dice que les dio la capacidad de echar fuera demonios y sanar enfermos, a pesar que lo vieron a Jesús hacer todo lo que hicieron, a pesar de ese tiempo, sin embargo, el resultado de la conducta de estos hombres no era, digamos, muy santa, ¿no? Muy a lo que Jesús hubiera querido. Más bien peleaban entre ellos, quería ser el primero, querían destruir a los samaritanos. Es curioso que tener a Jesús, estar viviendo al lado de Jesús, pues simplemente tal vez tuvieron conocimiento intelectual, pero nunca hubo una transformación en ese tiempo de vida, a pesar que estaban con el maestro ahí mismo, ¿no? ¿Qué opinan? Es que sí es cierto, o sea, no creo que sea eso. Lo que pasa es que la mente del hombre está ya, desde que nace hasta, por supuesto, en este caso, estaban ya con Jesús al lado, ya ha pasado por un bagaje de experiencias y conocimientos los cuales él lo ha adoptado para sí mismo. En el interín escuchaban a Jesús, pero lo combinaban con lo que ellos tenían. Ya, entonces, pero ahí viene pues lo que estamos tratando de explicar, ¿no? Que cuando Jesucristo se iba a venir el Consolador o el Espíritu Santo. Y Él les iba a enseñar a toda verdad, los iba a llevar a toda la verdad. Hasta ese momento estaban al lado de Jesús. Y Jesús, como tú sabes, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo o Jesús mismo, no es un ser que interrumpe en la vida de nadie. Él espera que uno capte, entienda y tome decisiones. Entonces, creo que en ese momento era eso, ¿no? O sea, entre que miraban qué hacía Jesús, se impresionaban de la forma que actuaba, pero ellos seguían con sus formas aprendidas. Y en un momento me gustó lo que dijo Jorge. Por ejemplo, hay algo que poco a poco lo van entendiendo, porque de alguna forma el conocimiento dice que va avanzando según Daniel, pero yo según la Escritura he entendido que el hombre, el ser humano, o sea, Jorge César, Jorge Aranguren, es el responsable de su mente. Jorge, nosotros tenemos nuestra mente, ya, pero la mente no va a ser juzgada, Jorge va a ser juzgado, César va a ser juzgado. Y él, por eso decía Jorge, ¿cómo controlo yo, cómo administro mi mente? ¿Qué dejo entrar, qué dejo salir? ¿Qué decisiones tomo? Eso ya es parte de las decisiones que toma el ser humano, y que entonces, en este caso ya hablando sobre el Espíritu Santo, cuando uno llega a Cristo y no lo tiene a Cristo y es una persona pues pedante, pero cuando viene Cristo, entonces empieza a ver una otra persona, no es una religión, no son doctrinas,
es una nueva persona que entra en uno y comienza a decir, oye, ¿qué pasa? Así no es de esta manera. Y en medida, como decía Jorge también, que el hijo pues sea obediente o rebelde, bueno, ya Jorge ya sabía de qué está hablando, un rebelde como yo pues demora más. Entonces, en medida que se someta rápido no hay problema, pero en el caso mío, ya estoy pintando canas, que bueno, ni las pinto tampoco. Mira la trequedad, ¿no? Mira la rebeldía, ni siquiera lo pinto. No pintando canas, sino acentuando canas. Una de las cosas que yo observo, por ejemplo, en los discípulos, es que si nosotros observamos la cultura judía y también los paradigmas que tenían los judíos, era que esperaban al rey de Israel, ¿no? Ellos estaban esperando al rey, pero no lo estaban esperando al rey desde una forma espiritual, lo estaban esperando al rey desde una forma visual, que iba a venir al trono de David y que iba a posesionarse del trono y iba a gobernar a sus enemigos. Entonces todo el judío creía de que iba a venir el Señor Jesucristo en persona, iba a bajar del cielo de manera hasta ahora, hasta el día de hoy, iba a tomar poder y autoridad del trono de David. Pero cuando Jesús, y eso cómo lo demuestra, cuando los discípulos estaban esperando de que el Señor viniera a destruir el templo, y que luego lo tenía que ser reconstituido, ¿no? Pero a la medida de que los discípulos estaban conviviendo con el Señor Jesucristo, empezaban a ser confrontados en ese paradigma de que Jesús tenía que venir en forma visible para tomar posesión del reino de David. Ahora, eso va a suceder, sabemos claramente que eso va a suceder. Pero en ese instante, cuando Jesús vino, después de su nacimiento, no iba a suceder, sino que iba a suceder el aspecto espiritual, porque el Señor iba a traer el arrepentimiento del corazón del individuo, no la situación poderosa, social, económica, política de una sociedad, que eso va a suceder en el milenio, eso va a suceder en la guerra de Armagedón. Entonces, el punto principal es que el Señor quería primero transformar el corazón del individuo, más no sus instituciones. Una pregunta, ¿cuántas veces el Señor habrá dicho a sus discípulos, les habrá hablado que Él iba a ser crucificado, muerto y que iba a resucitar al tercer día? ¿Cuántas veces le habrá dicho eso? Varias, pero acuérdate que trasladándolo al ejemplo de nosotros, ¿no? Papá, hijo, el hogar. A veces el papá o la mamá dicen algo, por ejemplo, y nosotros los hijos como que no escuchamos nada, o sea, preferimos hacernos los sordos o porque es algo que es doloroso, nos bloqueamos, ¿no? A otro día hablamos de la nota, no, ahorita no. O sea, por ejemplo, pero digamos... ¿te das cuenta cómo cuando Él se presentó resucitado entre los muertos, vivo entre los muertos, perdón, que resucitó, te has dado cuenta que les era difícil les era difícil aceptar el hecho, a pesar que estaba delante de ellos y querían tocar con ellos sus manos, palparlo? Es más, hay un pasaje ahí en Lucas donde dice que el Señor en un momento se presenta y se quedaron pues todos mudos, todos asustados, y le dijo, oye, ¿no tienen un pescadito por ahí? Pescadito, claro. No, un tacu-tacu, un ceviche, algo, ¿no? Y comieron con él. El estómago, ya. Si hubiera sido peruano, hubiera pedido pues eso, ¿no? Un tacu-tacu, ¿no? Entonces lo que yo digo es, a ver, primero, el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios porque se tienen que discernir por medio del Espíritu. Eso nos revela la Escritura, ¿no? Entonces, estos hombres eran hombres naturales y a pesar de haber estado con el Señor y a pesar que el Señor les había dicho en varias oportunidades que iba a morir y resucitar, cuando lo vieron resucitado, no le creyeron. Esa es la verdad, porque en alguna parte de la Escritura dice que el Señor les reprendió por su incredulidad, o sea, se molestó. El Señor le dijo, oye, compadres, tantas veces les he dicho esto y ustedes todavía no creen, ¿no? No soy espíritu, todavía le dice de una parte, dice, por si acaso no soy espíritu, ¿eh? Soy un espíritu, no come, ¿ya? No come, entiendan bien, un espíritu no come, yo soy el que soy, eso es lo que le dice él, ¿no? Ajá. Sin embargo, en algún momento vemos que en uno de los evangelios dice, y entonces les abrió el entendimiento y les volvió a repetir lo mismo, pero a esa frase siempre me llamó la atención, y entonces les abrió el entendimiento.
Eso es en Lucas, lo he visto. Y en Juan Sí. he visto que en el mismo momento dice lo mismo, pero dice, y entonces sopló su espíritu y dijo, no, y entonces sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, Sí. yo junto Lucas con Juan, lo que entiendo es que en ese momento pasó lo del Génesis, ¿no? Dice que sopló el Señor y dijo, reciban el Espíritu Santo, y Lucas dice, y les abrió el entendimiento, como que me da la impresión, no sé si estén de acuerdo ustedes, que se convirtieron en ese momento porque recibieron el Espíritu Santo y recién pudieron entender lo que el Señor les había hablado, que era necesario que padezca, que resucite, todo lo que está escrito ahí en Lucas 24 y en el último capítulo, el capítulo 20 de Juan. Sí, era necesaria la experiencia con el Espíritu Santo, porque ellos estaban teniendo la experiencia del Espíritu, pero no directamente, sino indirectamente por medio de la persona del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, como se movía en el Espíritu, entonces los discípulos miraban y lo seguían. Por eso que ellos miraban cosas raras y decían, mira cómo el cielo lo obedece, ¿no? O sea, ellos se preguntaban eso. ¿Cómo es posible que la tormenta le obedece? Porque si ellos hubieran tenido el Espíritu en ese momento, no les hubiera llamado la atención. ¿Pero por qué les llamaba la atención? Porque todavía el Espíritu Santo estaba en el Señor Jesucristo y el Señor estaba manifestando el poder y ellos se quedaban admirados por el poder que el Señor estaba manifestando en su propia persona. Pero luego se cumple lo que el Señor mismo dijo, ¿no? Que el Espíritu Santo está con vosotros y estará en vosotros. Y también se cumple la palabra cuando dijo, me es necesario irme. ¿Por qué es necesario irme? Para que yo pueda interceder por el Consolador, para que esté con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice, ¿no? Dice, ¿no? Así es. Entonces es tremendo, ¿no? Como el Señor, primero lleno del Espíritu Santo, Él está obrando en medio de sus discípulos, en medio del pueblo, que todos ellos estaban esperando al Rey de Reyes que venga en persona y tome posesión del poder del trono de David, porque esa era la idea principal de todo esto, ¿no? Bien, ya estamos terminando la tercera media hora, mejor tomamos un receso para poder completar la última media hora, ¿les parece? Claro, Okay. está bien. Sale. Regresamos.